Hola, buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal Ayudando, Cambiando y Mejorando la Humanidad. Y bueno, hoy venía a hablar sobre los extranjeros, las extranjeras, los nativos y las nativas. Y quería relacionarlo con una serie de conceptos que voy a ir comentando, como el derecho, las situaciones económicas, las situaciones sociales y etcétera. Y quería comentar, por ejemplo, una anécdota, una situación fáctica o que se puede dar, y es que un extranjero o una extranjera tenga más necesidades cubiertas o cosas materiales en mayor medida que un nativo o una nativa. Quería empezar este vídeo con la reflexión de si es justo o es injusto. Y esto lo iré respondiendo con la serie de reflexiones que voy a ir haciendo, como si los derechos estén sujetos o clavados a la tierra, que por qué los derechos, las libertades o los deberes no son iguales en todo el mundo. Aunque hablo desde el desconocimiento porque no conozco en gran medida el derecho internacional y su aplicación o su respeto. Entonces, ¿qué ocurre también con los que no tienen país? ¿Cómo que la gente no tiene país? Todos tienen país, ¿no? Hombre, pues se ha dado casos en la historia en que existen pueblos o comunidades de personas en este concepto de países y de organización del mundo en naciones o países que no tienen país, o que un país ha adquirido otro país, o que no tienen derecho a constituir otro país o no lo han podido hacer. Entonces, ¿qué ocurre con esas personas o con esos humanos? Y hablando del concepto de la actual organización o de la organización que siempre ha existido en la historia de la humanidad, o por lo que sabemos que son los países, si existe el concepto de países es porque tiene que existir el concepto de nativo extranjero, como pasaría en el Imperio Romano con los nativos o los ciudadanos romanos, y con el que no era ciudadano romano era bárbaro. Entonces, la cuestión es que si existe un modelo organizativo del mundo así, es porque debe existir una jerarquía, ¿no? Entonces las personas que piensan con sus motivos, con sus razones, que tiene que haber una jerarquía, es por algo, ¿no? Y que tiene que haber más derecho para alguien que es de ahí que para alguien que no es de ahí. Y una de las justificaciones que incluso yo pienso, yo digo, si son de esa tierra, si sus antepasados trabajaron esa tierra, construyeron, aportaron, contribuyeron, construyeron más cosas, incluso dan puestos de trabajo o empleos. Eh, la reflexión es por qué un extranjero tendría que tener más derechos o libertades que un nativo. En algunos países del mundo, o los países que dicen ser democráticos, se respeta esos derechos, incluso casi hay una equivalencia de derechos o una lista de derechos que prácticamente son iguales, limitando algunos derechos a ocupar cargos públicos o a votar, pero más o menos son los mismos, y en otros países son más limitados. ¿Eso es justo o es injusto? Todos los países tendrían que tener los mismos derechos, las mismas restricciones, los mismos deberes. Y bueno, digamos que la justicia o su fin último es que tiene que ser lo justo, ¿no? Y digamos que según donde vivimos o en el mundo que vivimos, si eres nativo, por la realidad práctica y legislativa en general existirá a lo mejor quizás alguna excepción. Yo hablo y no soy ningún experto, lo digo para mis seguidores y seguidoras. Tienes que tener más derechos y libertades si eres de ese sitio. Entonces yo me pregunto, entonces ¿por qué los países invaden? ¿No? ¿Por qué los países son imperialistas?
¿Por qué que tiene más derechos o más libertades que a la gente que invaden? Si ellos mismos o ellas mismas propugnan este principio que hemos comentado, que si eres nativo tienes más derechos o libertades. Si eres extranjero, tú vas a un sitio que no eres de ahí, pues no tienes tantos derechos o tantas libertades como la gente de ahí. Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Por qué existe esto? Quizás esto sería una respuesta al imperialismo, a la invasión, a las guerras, a los conflictos. Y quizás comentando en anterioridad a mis vídeos la solución de eliminar los países, así en palabras generales, y repartir la tierra de otra manera, y que quizás una guía o una propuesta que doy en este vídeo sea por modos de vida, o bien que no existan ni límites ni fronteras, sería lo más justo, ¿no? Bueno, yo los dejo como reflexión final. Si es justo que la gente invada, que haga daño, que justifique su invasión cuando esta propia gente está diciendo que en su propio país o en su propio sitio, ellos que son nativos y ellas que son nativas tienen más derechos y libertades que los extranjeros. Yo defiendo que puedan viajar, que les concedan visados o no visados, o remontándonos a épocas históricas donde casi no existían comunicaciones o diplomacia, que era, digamos, más libre o menos libre, pero podías viajar por tus propios medios y que se viaje, que se haga turismo, pero que no se invada, o que se vaya a residir o a trabajar en ese lugar o a buscar una mejor vida o otro modo de vida. Pero para mi opinión, invadir y hacer el daño e imponer tu concepción y ser hipócrita, eso no es bueno para la humanidad. Así que un apoyo, un abrazo, un beso. Deseo lo mejor a los que queréis un mundo mejor y a las que hacéis que sea un mundo mejor. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar ahí, por escucharme, por comprenderme. No dudéis en dejar vuestra opinión, vuestro comentario, vuestro escrito, vuestro dislike, vuestro like y si puede ser vuestra suscripción. Y a ver si me dais de comer. Os quiero. Adiós.